Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos detenemos un momentito a mirar la historia de nuestra Iglesia católica, desde el inicio, es una historia que hay muchos testimonios, muchos de martirio, de donación, de entrega total a Dios. Y lo digo desde el inicio porque los primeros, si ustedes ven la vida de de la mayoría de los apóstoles de Jesús, ¿sí?, excepto Juan y Judas, que lo traicionó y él murió, se suicidó. El resto de los discípulos todos murieron martirizados, perseguidos. Yo me pregunto, ante la prueba de dar testimonio de la fe, ninguno de ellos, dijo no, yo ahí nos vemos. Y tuvieron la oportunidad. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad de decir, pues me están persiguiendo, nos vemos, ahí nos vamos. Me quieren matar, ahí nos vamos. Nos vemos en otro lado, yo me voy a otro sitio. Yo me pregunto, ¿qué era lo que los mantenía firmes en la fe? Pues yo creo que esta conexión con Dios, porque entendieron claramente a qué se refiere la fe. El creer, el darte, entregarte, no tener miedo de entregar tu propia vida a Dios, por el reino de Dios, por el reino de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, ¿sí?, por un reino donde reine pues los principios, los valores de la vida en sí, y la coherencia. Hoy Jesús le dice a sus discípulos, y no los engaña, les habla claro y les dice: los perseguirán y los apresarán, ¿sí? Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, los harán compadecer ante reyes, ¿sí?, y gobernadores por causa mía, por creer en el Evangelio, por creer en la vida. De esto, desde el inicio de la historia de la Iglesia,
hemos visto ese testimonio. Si vamos por ejemplo, a Italia, a Roma, pues vamos a encontrar allí la historia que te dice de miles de cristianos que entregaron su vida. ¿Por qué? Por creer en Cristo, por creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros pensamos que eso ya ha terminado, pero no. Hoy en día siguen muchos siendo perseguidos, y así vamos a ver a través de la historia testimonios de cristianos comprometidos que tienen claro qué es seguir a Jesús, qué es seguir a Dios, los valores del Evangelio, los principios del Evangelio. Yo creo que esos sean mis testigos. Ahí Jesús les dice, grábense bien que no tienen que preparar nada, no tienes que estar preparado para defenderte, porque yo te daré las palabras que tú necesitas. Y si vemos las vidas de tantos mártires, de tantos cristianos que han entregado su vida, siempre lo que los ha mantenido firmes en el decir sí es por estar conectados con Dios, con Cristo. Yo muchas veces me he hecho la pregunta, si me tocara a mí dar testimonio. Una cosa es dar testimonio de palabra, creo en Jesús, creo en su palabra, y a veces eres perseguido, ¿sí? Eres perseguido por decir la verdad, por hablar claro. A veces eres difamado, otro tipo de difamaciones, gente que te ataca, y simplemente tú dices, ¿pero por qué? Pues no es algo que nos tenemos que sorprender. Cuando tú quieres trabajar por el reino de Dios, siempre va a haber situaciones adversas. Alguien me decía, padre, siempre que trato de hacer un proyecto bien, y cuando va creciendo, y cuando siempre vienen adversidades de muchos tipos, de muchas formas, como que quieren que me desanime para decirle sí al Señor. Pues qué bueno que has identificado eso. Qué bueno que identificas que cuando tú quieres hacer las cosas correctas, pues no va a ser fácil, no es sencillo. No es nada más decirle, sí Señor, yo te amo, yo te quiero, pero hay que dar testimonio. Hoy nos dice Jesús, sean mis testigos. Y les quiero recordar algo, que no se les olvide, porque se nos olvida pues. Los traicionarán hasta sus padres, sus hermanos, sus parientes y amigos. Ay Señor, ¿cómo es posible eso? Que mi padre, que mi madre, mi amigo con el cual yo comía, confiaba, salía, paseaba, ¿cómo es posible? Pues hoy Jesús te dice, te van a traicionar cuando tú eres coherente en lo que tú, ¿sí? Quieres en la vida, de seguir el reino, de construir el reino de Dios. En estos días yo he estado reflexionando sobre un alcalde en México que precisamente por los principios de la verdad, que son los principios del reino de Dios, por los principios de buscar el bien de los demás, por buscar las cosas que cambien en la vida de una sociedad llena de corrupción, de mentiras, de inseguridad, de violencia, que dice, ya basta. Y le decían, yo escuchaba el testimonio de personas que le decían, pero cállate mejor, ya quédate allí, te va a pasar algo, te va a suceder algo en tu vida, mira, tú tienes una familia. Pero ¿qué dice? No puedo vivir así engañado, no puedo vivir con una mentira, no puedo vivir de esa manera. Yo quiero un mundo diferente. Y el mundo diferente es el mismo que Cristo nos viene a proponer, un reino de justicia, de amor, de paz, de fraternidad. Y al final, pues sí, es traicionado. ¿Por quiénes? Por los que están cerca de Él. Igualmente yo veo
la vida de muchos mártires. ¿De quién nos traiciona? A veces son en la misma iglesia, en las mismas comunidades, tantos que mueren porque alguien le puso el dedo. El mismo Joselito de mi pueblo, ese jovencito que parece uno tan frágil, ni ha estudiado teología, pero tenía su fe firme en Jesucristo. ¿Que quién lo traiciona también? Hay su padrino, imagínense, de bautizo, aquel que le podían decir a los soldados porque era un diputado y decir, ¿saben qué? No toquen a mi ahijado, déjenlo. Primero explota al papá y le dice, no, vamos a ver qué hacemos, dame un dinerito. Y mira, mi hijo niegue, pues que no conoce a Dios, que no ama a Dios, y se acabó, ¿no? No le pasa nada, vuelve a su casa. Fíjense qué mal testimonio de un padrino, porque los padrinos a veces los escogían porque tenían dinero, no porque tenían la fe y la creencia. Por eso hay que tener aquí un paréntesis que hago: cuando busques a alguien de padrino para tus hijos, busca a alguien que sea ejemplo de fe. Ay, es que me cae muy bien, es que platicamos muy bonito, ay, es que es mi primo, es que es mi amigo, es que es familiar. Pero si no vives los valores de la fe, ¿para qué lo quieres? Para que no dé testimonio. Tenemos que tener a alguien que nos dé testimonio de fe, de coherencia en la vida. Pero bueno, aquí este joven Joselito que le dice, pues renuncia, y no, dice no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía su mirada en la vida eterna, en esa promesa del cielo. Nunca es tan fácil ganarse el cielo como ahora, de siendo testigo. No es fácil. Eso que no es fácil, él lo ponía de esa manera, pero es fácil cuando uno ama a Cristo, es fácil cuando uno se entrega totalmente al Señor, cuando uno ama totalmente es fácil. Yo creo que sí, en esa parte es correcto. Cuando tú amas tu fe, cuando tú amas la vida, cuando tú amas la justicia, cuando tú amas lo que Jesús nos propone del reino de Dios, cuando tú lo amas con todo tu corazón, no hay que tener miedo, y la gente no teme. Es como la mamá cuando ama a sus hijos, no teme de entregar su vida. Ninguna mamá. Yo creo que la mamá darían todo, lo entregan todo, aunque algunas se equivocan, lo entregan por también ser tapadera de los hijos, ¿sí? Que saben que están haciendo algo mal y pues no hacen nada al respecto en ese sentido, por amor, pero un amor también yo digo equivocado en el sentido, no. A veces el cuestionar a nuestros hijos, el decir no está correcto esto, si estás en las drogas o estás siguiendo un camino diferente al reino de Dios, al proyecto de Dios, no tienes que estar allí, aunque sea con mucho dolor. Y allí es el llamado también a nosotros a ser testigos, dar testimonio del amor de Dios, del amor al reino de Dios. Pues hermanos, hermanas, yo creo que hoy Jesús nos pone claro, el seguir a Él muchas veces no va a ser fácil. Algunos, pues sí, te van a bendecir y van a decir gracias por la labor que estás haciendo, pero en otras ocasiones, hoy Jesús les dice a los discípulos, los odiarán a ustedes por causa mía. ¿Sí? Cuando tú te pones allí afuera de una clínica diciendo, oremos, vamos a pedir por esos niños para que no mueran en el vientre de sus madres por un egoísmo, por una ideología, por un pensar nada más en ellos y no pensar en una criatura que tiene derecho a la vida. Pues sí, te van a odiar, te van a criticar, te van a decir, estás loquito, fanático. Yo creo que cuando uno ora, cuando uno se pone realmente en las cuestiones que son del reino de Dios, pues a veces no va a ser facilito, ¿sí? Pero hay una promesa que Jesús nos hace, y Jesús cumple las promesas. Dios siempre cumple las promesas. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Jesús se refiere a la vida eterna, pues. Si te mantienes firme en tu fe, si te mantienes firme en tus principios, si te mantienes firme en los valores del reino de Dios, ¿sí? Obtendrás la vida.
conseguirás la vida. Pues hermanos, hermanas, pidamos pues al Señor en esta Eucaristía que nos renueve, que nos fortalezca nuestra fe, especialmente cuando tenemos que dar testimonio, no solamente de palabra, que decimos, sí, creo en Jesús, creo en la iglesia que Él nos dejó, creo pues en ese credo que nosotros profesamos ante los hombres, ante los demás, pero que también esa profesión también de nuestra fe pues sea también mantenernos firmes, dar testimonio con nuestras vidas, especialmente cuando eres perseguido, cuando eres criticado, cuando las cosas no marchan de la manera que a ti te gustaría que fueran. Pues vamos a pedir al Señor que fortalezca nuestra fe en frente de las persecuciones, en frente de las dificultades, en frente de la prueba. Que el Señor nos mantenga firmes siempre en nuestros valores y principios. Así sea. Amén. Amén.